Grabar. Buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de Biología de Invertebrados. La última clase de teoría. Segundo semestre del año 2021. Voy a proceder a compartir pantalla para mostrar las diapositivas que tengo planeadas. Plataforma tecnológica. Tengo problemas con la conexión. ¿Puedes ver ahí, Brian, lo que tengo? Artrópodos mandibulados. Sí, perfecto. Bien. Bueno, habíamos hablado en la clase pasada algunos aspectos generales de la taxonomía de los artrópodos, subfilo Chelicerata, ¿no es cierto? Y analizamos con un poquito más de detalle la clase arácnida, ácaros, arañas, escorpiones, garrapatas, pseudoescorpiones, cacerolas, las molucas, etc. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, el subfilo mandibulata. La diferencia con los Chelicerata respecto a los mandibulatas son varias, pero la más importante es que los mandibulata tienen mandíbulas, por lo tanto, estos artrópodos pueden triturar el alimento, pueden morderlo, pueden masticarlo. Los Chelicerata no pueden hacer eso. Dentro del subfilo mandibulata tenemos los crustáceos, los insectos, los cien pies, los mil pies, los paurópodos, los sin filo. Nosotros solo vamos a echarle una miradita a los insectos y después a los crustáceos. Vamos a comenzar nosotros por los mandibulados terrestres. Como el nombre lo indica, estos son artrópodos que viven en el ambiente terrestre. Pueden vivir en ambientes terrestres húmedos o ambientes terrestres secos. Fíjense ustedes la diversidad de mandibulados terrestres que hay. Insectos, quilópodos, diplópodos, paurópodos, sin filo, pentastómidos, tardígrados, colémbolos, onicóforos. Muchos de estos mandibulados terrestres no son conocidos por las personas comunes y corrientes. Ciertamente los insectos, de vez en cuando los 100 pies y los 1000 pies, pero el resto no. Nosotros nos vamos a enfocar solo en los insectos. Clase insecta o hexápoda. La palabra hexápoda quiere decir 3 pares de patas o 6 patas. Los insectos ya los analizamos en la clase pasada, son de todos los animales más exitosos.
tanto en términos del número de especies que hay, como el número de individuos que pueden haber dentro de una especie. ¿Cuáles son las causas, los factores que han hecho de los insectos un grupo exitoso? Tamaño pequeño, en general. Esto hace que los animales encuentren fácilmente lugares donde esconderse. Se pueden esconder en el suelo, se pueden esconder en las distintas partes de una planta, debajo de una roca, etc. Tienen un elevado potencial reproductivo. Las hembras tienen una enorme capacidad para oviponer. Y en algunos casos muy especiales, los insectos recurren a mecanismos especiales de reproducción. La partenogénesis es un ejemplo, la paidogénesis es otro ejemplo, y la pedogénesis, perdón, la paidogénesis, la partenogénesis y la poliembrionía son ejemplos de mecanismos reproductivos especiales. Otra característica que tienen es la capacidad de vuelo. No todos los insectos tienen la capacidad de vuelo. La mayoría de ellos sí la tienen. En este caso, las alas de los insectos son expansiones de la cutícula, no son apéndices, no son homólogas a las patas, ¿no es cierto? O a las otras, a los otros apéndices que pueden existir en los insectos. Son expansiones laminares. Además, los insectos presentan una diversidad adaptativa bastante amplia de los apéndices. Los apéndices pueden ser apéndices locomotores, ¿no es cierto? Patas, pero pueden haber para las patas diferentes funciones. La función más obvia es correr, saltar, caminar, pero en algunos insectos acuáticos, por ejemplo, las patas están adaptadas para nadar. En el caso de las abejas, las patas están adaptadas para acarrear polen. En el caso de los piojos, las patas están adaptadas para agarrarse a los pelos. En el caso de las pulgas, las patas están adaptadas, el tercer par de patas, a saltar. Presentan dos sistemas que son muy peculiares. Uno es el sistema traqueal, que corresponde al sistema respiratorio presente en estos animales, y el otro es los túbulos de Malpighi, que corresponden al sistema excretor. Los insectos no orinan, eliminan los desechos de la excreción conjuntamente con las fecas. Otra causa para el éxito del grupo es la coevolución junto a las plantas vasculares, las plantas con flores. Entonces, a medida que fueron evolucionando las plantas, bueno, los insectos fueron evolucionando. Y a medida que fueron evolucionando los insectos, polinizadores, por ejemplo, fueron evolucionando las plantas. Entonces ahí hubo una retroalimentación evolutiva bastante importante. Otra característica de los insectos es que como grupo ya tienen una diversidad de recursos alimentarios. Pueden ser hematófagos, pueden ser carroñeros, pueden ser fitófagos, pueden alimentarse de madera, pueden alimentarse de cuerpos muertos, etc. Y otra característica importante de los insectos que presentan metamorfosis. La metamorfosis es un fenómeno biológico asociado al desarrollo del individuo. Por metamorfosis se entiende el conjunto de cambios morfológicos, cambios fisiológicos, cambios biológicos que ocurren en un individuo después que ha aparecido el estado, a partir del estado de huevo en adelante. Son
cambios morfológicos, fisiológicos, ecológicos, biológicos, postembrionarios. Esa es la metamorfosis. La palabra meta significa más allá de, y morfosis tiene que ver con morfo, que es o significa cuerpo. Ahora, los insectos presentan tres regiones corporales, tres tagmas. El tagma cefálico o cabeza, que lleva las antenas, un par de antenas, los ojos, los cuales pueden ser ojos compuestos y simples, y las piezas de la armadura bucal. El tórax es el segundo tagma, lleva las alas, que pueden faltar, pueden existir en número de un par, o pueden existir en número de dos pares. Y en el lado ventral llevan las patas, tres pares de patas. Y finalmente el tagma abdominal, o simplemente abdomen. Esas son las características externas de los insectos. Las características externas básicas, porque cuando uno mira un insecto, todos los insectos responden a este patrón morfológico, pero hay detalles, ¿no es cierto?, que son diferentes de uno a otro. Ahí tenemos nosotros una langosta, el tagma cefálico, el tagma torácico y el tagma abdominal, que está tapado por la sala. Esto que vemos ahí, que estoy mostrando yo, corresponde a el ojo compuesto. Ahí vemos los dos pares ahí vemos el par de antenas, y ahí estamos mostrando un ojo simple. Lo que muestro ahí corresponde a las piezas de la armadura bucal. La langosta es un insecto fitófago muy voraz, en el caso de algunas especies. Y aquí tenemos el primer par de patas, el segundo par de patas y el tercer par de patas. Esta es una pata saltadora. Las langostas se desplazan de una manera muy torpe con las patitas, porque las primeras patas, las segundas patas, prácticamente no les sirven al animal para moverse, sino que para adherirse a las hojas. Y esta, ¿no es cierto?, el tercer par de patas al animal le sirven para saltar, y cuando salta se emprende vuelo. ¿Cuál es la organización interna ahora de un insecto común y corriente? Como sistema respiratorio, presentan sistema traqueal; como sistema excretor, presentan el sistema conocido con el nombre de túbulo de Malpighi. El sistema muscular es bastante complejo y es muy eficiente en ciertos insectos, como por ejemplo el caso de la pulga, la capacidad para saltar; el caso de la hormiga, la capacidad para aguantar, sostener un pequeño terrón de azúcar, por ejemplo, con las mandíbulas. Circulatorio, presentan un sistema circulatorio abierto con un corazón dorsal. Sistema digestivo completo, pero la estructura anatómica del sistema digestivo según el régimen alimentario. Si estamos hablando de un insecto que se alimenta de sangre, tendrá algunas características anatómicas peculiares, distinto del animal que se alimenta, por ejemplo, de tejidos vegetales o de carne. Nervioso, aquí dice tipo anélido. ¿Qué significa el tipo anélido? Significa que la cuerda nerviosa del insecto es ventral al cuerpo, y tipo escalera. Eso quiere decir que la cuerda nerviosa está constituida por dos filas nerviosas, y que están unidas, ¿no es cierto?, como una escalera, constituyendo en lo funcional una sola cuerda. Por supuesto que además del sistema nervioso, los insectos tienen órganos sensoriales que están asociados con el gusto,
órganos sensoriales que están asociados con el sonido, órganos sensoriales que están asociados con los colores, ¿no es cierto? E incluso con la temperatura. Y finalmente tenemos una serie de glándulas endocrinas cuya función es regular la metamorfosis del insecto. Ecología, bueno, los insectos ocupan prácticamente todos los hábitats terrestres y muchos hábitats dulceacuícolas. No, no viven en el ambiente marino, pueden vivir en la costa, pero no necesariamente en el ambiente marino. Así que los insectos son artrópodos típicamente terrestres y dentro de esos ambientes terrestres, bueno, pueden vivir en el ambiente dulce acuícola, como por ejemplo los escorpiones de agua o pinchucas de agua, las vaquitas de agua, qué sé yo, o pololos de agua, depende del nombre que le den las personas. Bueno, los insectos, muchas especies son solitarias, se juntan solo para parearse, pero también hay especies que son coloniales, como las abejas, las hormigas, los termites. Muchas especies son de vida independiente, buscan su alimento, qué sé yo, por su cuenta, y otras especies son parásitas. La mayoría de ellos es ectoparásita, pero incluso hay algunas especies de insectos que son endoparásitos. Interacciones ecológicas, tienen interacciones ecológicas diversas. Tal vez la más relevante es la polinización. Y respecto de las relaciones con el hombre, bueno, con los insectos hay relaciones beneficiosas y también relaciones perjudiciales, o sea, hay como un equilibrio. Insectos proveen beneficios al ser humano, pero también pueden proveerle o causarle perjuicio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. Voy a pasar a cancelar al tema de los artrópodos mandibulados acuáticos. ¿Dónde estamos? Ver. Los mandibulados acuáticos. Solo vamos a estudiar de los mandibulados acuáticos los crustáceos. La palabra crustáceo quiere decir concha dura. Y este es un grupo de artrópodos bastante diverso en sus formas corporales. Hay unos crustáceos pequeños, ¿no es cierto?, que hay que observarlos a la lupa y se llaman genéricamente microcrustáceos. Aquí tenemos nosotros estos microcrustáceos, copépodos, las pulgas de agua, los ostrácodos, el camarón y la pulga, ¿ya? El piojo del pez. Estos constituyen elementos del fitoplancton, los copépodos, desde el zooplancton, perdón, los copépodos, las pulgas de agua, los
camaroncito. ¿Ya? Y los ostracos más bien viven un poco asociados a la superficie del sedimento, ¿ya? En los ambientes dulce acuícola, en los ambientes dulce acuícolas someros. Y después tenemos los crustáceos más característicos, como los percebes, los picorocos. Y los crustáceos macruros, como las langostas, los langostinos, los camarones. Se llaman macruros porque el abdomen es grande, es visible. La gente le llama cola, que es lo que se come en el langostino, la langosta, el camarón. Y después tenemos nosotros los crustáceos brachiuros. Braqui quiere decir corto, uro cola. Los crustáceos entonces que tienen el abdomen reducido. Por ejemplo, tenemos estas jaivitas, ninguna de estas se come, son chiquititas, pero son abundantes en la costa rocosa. Presentan colores bastante interesantes. Aquí tenemos nosotros, en estos crustáceos existen 10 pares, existen 5 pares de patas. Ahí se puede ver pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5. En algunos crustáceos, como el que estoy mostrando yo, estas patitas le sirven al animal para desplazarse sobre el sustrato. Excepto estas 2 patas, que la gente llama tenazas, y que se llaman quelípedos, presentan esta estructura que se conocen con el nombre de quelas. Y el animal entonces lo usa para defenderse, para parearse con la hembra, sujetar la hembra, y para trozar el alimento. Aquí tenemos un langostino. Este animal, que estoy mostrando yo, se desplaza sobre el sustrato. Este animal nada, flota en la superficie del mar. Ahí tienes tú los quelípedos que son bastante débiles y las patitas, ¿no es cierto?, que también son bastante débiles, como para el animal poder caminar con libertad sobre el sustrato. Llámale usted sustrato arenoso o sustrato rocoso. Estos no, estos tienen patas resistentes, así que son buenos caminadores, incluso buenos corredores. Y aquí se nota, en comparación al cuerpo del animal, el desarrollo un poco desmesurado de los quelípedos. De nuevo, este animal usa estas pinzas, estas tenazas, para defenderse, para afirmar la hembra o afirmar el macho, si estamos hablando de una hembra, y para trozar el alimento. En la jaiba, lo que usted está viendo acá es el cefalotórax. Y debajo, doblado, está el abdomen. Estos animales tienen 2 pares de antenas, una antena bastante larga y unas antenas más cortitas. ¿Qué podemos decir nosotros en general de los crustáceos? Son principalmente acuáticos. Esto quiere decir que hay especies que viven en ambientes terrestres húmedos, en pantanos, por ejemplo, en bofedales, qué sé yo. Como órgano respiratorio, los grandotes presentan branquias, es decir, esto presenta branquias para respirar, estos presentan branquias, estos también, pero estos que están aquí pueden intercambiar oxígeno a través de la superficie corporal. Presentan
cefalotórax y abdomen. El cefalotórax lleva una caparazón calcárea, una caparazón dorsal calcárea. Los apéndices son birramios. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del apéndice del insecto, que tiene una sola rama, es unirramio, en estos animales tenemos nosotros apéndices que tienen dos ramas, birra, con dos pares de antena, un par de mandíbulas y dos pares de maxila. Las mandíbulas, el par, más los dos pares de maxila, hacen las piezas de la armadura bucal, con los cuales el animal troza el alimento, lo manipula, lo degusta. Desarrollo generalmente incluye una larva nauplio. Estos animales, los crustáceos, se tienen que parear. En el caso de los crustáceos que viven, que llevan una vida sésil, como esto en el estado adulto, ya lanzan los gametos al agua y ahí se produce la fertilización. De ahí aparece una larva, ¿no es cierto? Y esa larva puede estar un tiempo en el mar, se asienta sobre una roca, sobre la base de una alga café, ¿ya? Y ahí se desarrolla el adulto. Presentan sexo separado y esta, la taxonomía de los crustáceos es bastante compleja. Dicho sea de paso, la disciplina que estudia los crustáceos, la disciplina zoológica que estudia los crustáceos, se conoce con el nombre de carcinología. Carcinología. ¿Ya? Hubo un tiempo en que se confundía con la rama de la medicina que estudia el cáncer, cancerología. Ahora le llaman oncología al cáncer. ¿Por qué? Porque la radiografía de un tumor canceroso aparecía de ese tumor la silueta del cefalotórax de una jaiba. Una jaiba del género cáncer. Y por eso que la enfermedad en su inicio le pusieron cáncer. ¿Ya? Haciendo similitud con la silueta, los bordes del cefalotórax de las jaivas del género cáncer. ¿No? Es un género bastante común en el mar. Ahora, lo que yo quiero que usted tenga presente, que los crustáceos es un grupo, desde el punto de vista morfológico, bastante disímil. Como estos crustáceos que usted está viendo acá, pero la mayoría de la información zoológica, sobre todo en cursos como este, cursos básicos, se concentra en los crustáceos decápodos. Orden Decápoda, que quiere decir 10 patas. Y dentro del orden Decápoda nosotros tenemos los crustáceos macruros, ¿ya? Como las langostas, los langostinos, camarones, y los crustáceos braquiuros, como las jaivas, las jaivitas, las centollas. Entonces, gran parte del conocimiento zoológico que se transmite en cursos como este
¿no? Está concentrado fundamentalmente en las características de los crustáceos del orden Decápoda. Pero, repito, hay una diversidad ya bastante de otras formas de crustáceos, los microcrustáceos. Ahora, ¿cuál es la importancia para el ser humano de los crustáceos? Bueno, en el caso de los crustáceos decápodos, que constituyen una fuente de proteína animal. Y producto de la sobreexplotación, ya esta fuente está siendo cada vez menos abundante. Y por lo tanto, las personas que pueden acceder a comer crustáceo de cápodo, a comer jaiba, a comer centolla, a comer coroco, es gente que puede pagar el consumo. Por eso que este recurso marino está ligado, ya conectado a la gastronomía fina, a la gastronomía cara. Y en lugares como Coquimbo, Los Vilos, Caldera, constituyen fuentes de atracción turística. Algunos aspectos de la ecología, ¿ya? El hábitat mayoritariamente marino, pero ocupan, como dije, diversos hábitats húmedos. Piense usted que los chanchitos de tierra, dicho sea de paso, son crustáceos. Alimentación, la alimentación es variada, hay crustáceos que son carnívoros, otros que son carroñeros, otros que son herbívoros, otros que son filtradores. Forma de vida, la mayoría de vida libre, excepto, por ejemplo, el piojo del pez, que se había transformado en una plaga en los cultivos de salmones. Vean ustedes que el animal tiene forma aplanada, ¿ya? Y patas que le facilitan la adherencia del crustáceo al huésped. Estos se adhieren a las branquias del pez. Y en los cultivos, cuando aparecen, son tremendamente difíciles de eliminar. Desde el punto de vista de la simbiosis, bueno, hay muchos especies de crustáceos que son comensales. Pueden vivir, por ejemplo, en las galerías que cavan los gusanos de arena y se alimentan ahí de la materia orgánica que está circulando. En el caso del erizo comestible, hay un crustáceo comensal que en la época de larva se introduce en el erizo comestible, ¿no es cierto?, a la caparazón del erizo, dentro de la caparazón del erizo, y el animal entonces se alimenta de lo que se alimenta el erizo. Algunas especies de crustáceos, como por ejemplo langostas tropicales, realizan migraciones que son realmente espectaculares. Varios cientos de individuos se congregan, ¿ya? Igual que las langostas terrestres, se congregan y emprenden viajes con distancias bastante impresionantes. Importancia zoológica, bueno, estos forman parte del plancton en el mar, ¿ya? O sea, de las cadenas alimentarias en el mar. Muchas especies son carroñeras, de tal manera que limpian de cuerpos muertos el mar, dinamizan el ciclo de la materia, y especies como el krill, un camaroncito antártico que constituye alimento de ballena. Esa es la importancia ecológica. Ahora, la importancia económica, ¿ya?, para nosotros,
que es un recurso gastronómico y como tal, ¿no es cierto?, está ligado a la promoción del turismo costero, aun cuando antiguamente, ¿no es cierto?, el ciudadano común y corriente podía acceder a esta fuente de proteína. Ya el ciudadano común y corriente, como dije, es más difícil. Entonces, tenemos importancia para el ser humano, recursos proteínicos, recursos de gastronomía fina, las conchas se trituran, ya la caparazón, mejor dicho, la caparazón se tritura y complementa el alimento para las gallinas o aves de corral. Bueno, desde el punto de vista ecológico, forman parte del zooplancton y de ahí, ¿no es cierto?, integran las cadenas tróficas de peces de importancia económica para nosotros. Y claro, como decía, son carroñeros y limpian los ecosistemas costeros de cuerpos muertos. El otro, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, encontraron en una parte, en una caleta, ¿no es cierto?, en el sector rocoso, ahí bajo las mareas, el cuerpo de una persona. Y cuando lo estaban retirando, bueno, el cuerpo de esa persona estaba lleno de jaiba. Se están alimentando del cuerpo ya en putrefacción de esa persona. Voy a dejar de compartir y vamos a ir no se puede minimizar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ir a compartir. Bien. Ahora, los artrópodos potencialmente dañinos al ser humano. ¿Está viendo la diapo ahí? Sí, profe. Ya. El daño que causan los artrópodos al ser humano puede ser un daño directo como un daño indirecto. Entendiendo por daño directo la picadura de una pulga, por ejemplo. Y daño indirecto, lo que puede hacer una polilla a la ropa que está guardada en un closet. ¿Cuáles son daños directos? Transmisión de agentes patógenos, agentes causantes de enfermedades. Aquí pueden ser virus, bacterias y algunos otros organismos extraños como riquecias, por ejemplo. También pueden transmitir, pero esto está asociado al cuerpo del animal, esporas de hongos. ¿Ya? Pueden inyectar veneno, estamos hablando de los artrópodos, ¿no es cierto? Y tenemos el caso de la hembra de la viuda negra, la araña. Tenemos el caso de la araña de los rincones,
el caso de los alacranes. También, ¿no es cierto?, pueden inyectar sustancias, pueden inyectar, si bien es cierto, no venenos, pero pueden inyectar sustancias que causan alergia en las personas, como por ejemplo las picaduras de pulgas, las picaduras de pulga, las picaduras de tábanos, las picaduras de mosquitos. Y el otro daño, daño directo es aquellos derivados del ectoparasitismo, por ejemplo, parasitismo causado por ácaros, ácaros de la piel. El parasitismo causado por ácaros de la piel se conoce con el nombre de escabiosis. Y los ácaros de la piel horadan la piel, ¿ya? Y la humedad de las capas inferiores de la piel empieza a subir a la superficie de la piel. Y ahí entonces se forma un área húmeda que es vulnerable a que se instalen ahí hongos, por ejemplo. Entonces la piel, ¿ya?, atacada por ácaro, no solo evidencia la acción del ácaro propiamente tal, sino también evidencia una micosis, una parasitosis causada por hongos. Las pulgas, ¿no es cierto? Recuerde usted que las pulgas están ligadas a la transmisión de la peste bubónica. Las pulgas, no las pulgas que tenemos acá nosotros, que en ese sentido son más inofensivas, las pulgas europeas, las pulgas asiáticas, comprometidas en la transmisión de la peste bubónica, peste negra, que causó millones de muertes en el medioevo. Piensen en los mosquitos, la transmisión del dengue, la transmisión de la malaria, la transmisión del paludismo, los mosquitos en la transmisión de la filaria, la Buchereria bancrofti, la que produce la elefantiasis. El papel de la vinchuca en la transmisión del Trypanosoma crucis, la tripanosomiasis, que es una parasitosis relativamente común en la media montaña de los valles del norte chico. Esto ya lo habíamos visto. Ácaros. Los ácaros producen 3 tipos de parasitosis a la piel. ¿Ya? La sarna húmeda, la sarna seca y la sarna demodésica. La sarna ya afecta a la piel y puede provocar la caída del pelo. Y se transmite de animales que tengan sarna, animales domésticos que tengan sarna, o sea, perros, gatos, corderos, vacas. Y la transmisión es relativamente fácil. Hace un par de años atrás, en uno de los barrios acá de La Serena, barrio hacia el norte, apareció un brote de sarna en los niños de un colegio. ¿Por qué? Porque los niños manipulan los perros, manipulan los gatos, es una zona arenosa, y los animales, los perros, gatos se revuelcan ahí en la arena porque les molestan estos bichos, y ahí quedan estos bichos y después se mueven y pueden llegar sobre todo a niños. Los ácaros.
Después tenemos, ahí tienes tres tipos de ácaros. ¿Ah? Aquí tenemos nosotros el ácaro que causa la sarna húmeda. Y ahí tienes tú una persona, ¿no es cierto?, que padece de la enfermedad. Estos se ubican en las manos, ¿no?, entre los dedos, y en la zona de las axilas. Ahí tienes tú una niña, un caso extremo, ¿no es cierto?, por escabiosis. Vean, miren el ácaro horrible, ¿no es cierto?, causante de la sarna húmeda. Entonces la hembra se introduce en la piel, ya una vez que se ha pareado, y ahí empieza a eliminar los huevos hacia arriba. Entonces al meterse el animal en la piel, estas partes van eliminando humedad, y esta parte de la piel se torna húmeda, y los hongos, ¿no es cierto?, hacen su agosto ahí. Ahora, si no hay mucho cuidado de la persona, o sea, la persona está llena de tierra, con sudor, todas estas cosas, bueno, ahí además de hongos vienen bacterias y otro tipo de agentes infecciosos que causan cuadros bastante severos. Mire esta pobre niña, como te digo, afectada ya de una manera dramática. Y aquí tenemos nosotros el otro ácaro. Este ácaro es alargado, ¿ah?, y se entierra en los folículos pilosos del hospedero. Y ahí tienes tú un señor afectado por el Demodex, un ácaro que es común en los perros mal cuidados. Y ahí tienes tú una guagua, ¿no es cierto?, afectada por Demodex. La parasitosis se conoce con el nombre de demodesiosis, Demodex folliculurum. Después tenemos las garrapatas. Las garrapatas son serias, transmiten riquecias, ¿ya?, que causan enfermedades severas en el ser humano, que pueden causarle la muerte. Ahí tienes tú una hembra grávida, ve tú el tamaño que puede alcanzar el opistosoma, está en la región del prosoma, ¿no? Fíjate tú el tamaño que puede alcanzar el cuerpo del animal. Esto está llena de huevos, ¿ya? Y ahí va una hembra liberando huevos. Parecen eh, esas esferitas café. De ahí entonces aparecen larvas, y se quedan a la espera de que pase un animal. Una vaca, un buey, un animal silvestre, un ratón, qué sé yo. ¿Ya? Eventualmente el ser humano, cuando la gente trabaja en el campo. Las arañas, bueno, veneno. Ahí tenemos nosotros distintas formas de la araña hembra de los rincones. Ya se llama así también la viuda negra, araña poto colorado. La mordedura del bicharraco introduce un veneno que es un veneno neurotóxico, afecta al sistema nervioso y puede eventualmente causar la muerte. Ahí tienes tú un niño que fue afectado suavemente por el veneno de la viuda negra, ¿ya? Y esta inflamación de los párpados es uno de los síntomas más característicos, efectos de
de un veneno suave. Y aquí tenemos la araña de los rincones, ¿ya? Cuyo veneno es más potente que el de la viuda negra y causa entonces destrucción de tejidos. Ahí tienes tú, ¿no es cierto?, una extremidad afectada por la mordedura y la inyección del veneno, cómo se empieza a destruir el tejido. Mira a esta pobre niña, ¿ya?, lo que le pasó. Los alacranes, a diferencia de las arañas, su glándula del veneno está asociada a la cola del alacrán y tienen un aguijón con el cual inyecta el veneno. Hay algunas especies de alacranes, no hay acá en Chile, especies cuyo veneno sea tóxico para el ser humano, pero en México, en el sur de Estados Unidos, algunas especies de alacranes son respetables porque su veneno puede eventualmente causar la muerte al ser humano. Ya en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, la gente local, los pueblerinos, hacen competencia, pelea, ya entre individuos, así como las peleas de gallo. Ahora, los insectos, un grupo exitoso, insectos dañinos, ectoparásitos, pulgas, piojos. Otros insectos, moscas, mosquitos, moscardones, tábanos. Tenemos las hormigas, tenemos las cucarachas, tenemos las avispas y tenemos las abejas. Las abejas, ¿no es cierto?, de la miel son insectos considerados beneficiosos, pero pueden eventualmente picar a alguien y cuando lo hacen ya puede que lo hagan en grandes cantidades, eventualmente causarle la muerte a la persona, ¿no? Si una persona no tiene el cuidado suficiente para acercarse a una colmena y en ese momento las abejas están inquietas por alguna razón, bueno, un enjambre de abejas y pican a esa persona. O sea, en general hay que tomar, cuando uno va pasando por un lugar donde hay una colmena, ¿ya?, hay que tomar una debida y cuidadosa distancia. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ¿todo bien? Ya, todo bien. Bueno, estamos grabando, yo le voy a subir en algún momento de hoy día la clase. Acuérdense que el viernes la prueba. Y finalmente, Eureka, vamos a ir al último filum que nos propusimos estudiar en este curso. Este es un filum de animales que yo considero extraño. Pero antes, vamos a darle una mirada muy rápido a la línea filogenética de los animales enterocelomaos deuterostomaos. Y dentro de esta línea filogenética, solo los equinodermos, porque el resto en materia del curso
del curso de biología vertebrado. ¿Ya? Nosotros, bueno, a usted le consta que partimos de acá, nos fuimos hacia los parazoos, después nos fuimos hacia los mesozoos y de ahí nos fuimos hacia los animales radiados, hacia los animales bilaterados, nos metimos por esta línea, ¿ya? Platelmintos, y después nos fuimos por esta otra línea, anélidos, moluscos y artrópodos. Ahora, corresponde meternos por esta línea filogenética. Esta es la línea de los animales bilaterados, enterocelomados, ya deuterostomados. ¿Qué quiere decir enterocelomado? Que acá el celoma se forma conectado a la cavidad digestiva embrionaria. Cavidad digestiva embrionaria. Y constituyen, ¿ya?, animales enteros celomados, lo que tienes tú ahí. Ketognato, equinodermo, pogonóforo, hemicordado, tunicado, los anfioxos y los cordados. Y dentro de los cordados estamos nosotros. Todos estos son también invertebrados, excepto este que está aquí, los cordados. De tal manera que nosotros vamos a estudiar como ejemplo de animales enterocelomados, deuterostomados, a los equinodermos. La palabra equinodermo quiere decir piel con espina, piel con espina. ¿Y cuál es la posición taxonómica de los equinodermos? Bueno, tenemos aquí el subreino Eumetazoa, los animales radiados, los animales bilaterados, los bilaterados acelomados, los bilaterados pseudocelomados, los bilaterados celomados. ¿Ya? Y dentro de los celomados tenemos los protostomados, los deuterostomados, y ahí tenemos el filum Equinodermata. Fíjate tú que dentro de los animales celomados, deuterostomados, hay 4 filos nomás: Equinodermata, Ketognata, Hemicordata y el filum Chordata. Repito, filum Equinodermata, Ketognata, Hemicordata también son invertebrados. Y el único vertebrado son los del filum Chordata. Ahora, recordarás tú que la diferencia entre un animal protostomado y un animal deuterostomado es donde se forma la boca del animal, la boca definitiva del animal, a partir del embrión. Si la boca definitiva del embrión, si la boca definitiva se forma a partir del blastoporo, entonces estamos hablando de un mecanismo, ¿no es cierto?, ya de formación de la boca que corresponde a los animales protostomados. Si es el ano el que se forma a partir del blastoporo, ¿ya?, estamos hablando nosotros de un mecanismo deuterostomado de formación del ano, porque sabemos que en el extremo opuesto del embrión aparece la boca, en el caso del deuterostomado. En el caso del protostomado, en el extremo opuesto del embrión aparece el ano. ¿Cuáles son las formas corporales de los adultos de equinodermo? ¿Ya? Son bastante diversas. Estos animales son principalmente, son marinos. ¿Ya? Y en el estado adulto presentan simetría radial, como por ejemplo, no por nada, se llama sol de mar, le llaman dólar de arena, son bastante bonitos, muy, muy delicados. Esto le llaman pepinos de mar, que estoy mostrando yo acá.
Esto le llaman ofiuras, estrella de mar, erizo de mar, otro pepino de mar, otra estrella. Y estos equinodermos que son sésiles en el estado adulto, tienen estas regiones muy móviles, ¿no? Se mueven con el movimiento de las olas. Son los lirios de mar. Ahora, hay equinodermos sésiles en el estado adulto, como el que te estoy mostrando yo acá. Hay otros que son de movimientos lentos, como las estrellas de mar, los soles de mar. Otros que viven enterrados en la arena, como los pepinos de mar, y otros que se mueven un poquito más, como son las ofiuras, donde estos animales usan esta suerte de brazos que tú estás viendo para desplazarse. Estos presentan simetría radial, pero no son animales radiados, son animales bilaterados. ¿Por qué? Porque en el estado larval, estos animales presentan simetría bilateral. De tal manera que para ubicar a los animales, si tienen simetría bilateral, simetría radial, se usa el estado larval. Y encontramos entonces, en el caso de los animales radiados, que la larva es radiada y el adulto es radiado. Y en este caso encontramos que la larva es bilaterada y el adulto es radiado. Entonces se le asigna importancia a la forma del adulto. Perdón, a la forma de la larva, para hacer estos análisis taxonómicos. Hay equinodermos que son vegetarianos, fitófagos, y otros equinodermos que son filtradores, como estos que te estoy mostrando yo, estos aquí, o bien equinodermos que son carnívoros. Aquí tenemos entonces la primera gran característica de los equinodermos. Simetría bilateral primaria. ¿Qué quiere decir eso? La larva tiene simetría bilateral. Simetría radial secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el adulto presenta simetría radial. Fíjate tú, una maravilla la simetría radial, está clarito. Si uno cuenta los brazos de este sol, vamos a comenzar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? Algo así como un múltiplo de 3. ¿Cuáles son las características adicionales de los equinodermos? Filum equinodermal. Ya te señalé, con simetría radial secundaria en el caso de los adultos, simetría bilateral primaria en el caso de las larvas. El cuerpo del adulto tiene una caparazón dérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que la caparazón, ¿no es cierto?, en los equinodermos, está asociada a la piel. No constituye un esqueleto, como en el caso de los artrópodos, por ejemplo, sino que es una caparazón que en algunos casos presenta una caparazón que en algunos casos es sólida, rígida, ¿no es cierto? Y en algunos otros casos presenta articulación, que permiten un pequeño movimiento de la caparazón. Ahora, la caparazón esta que te estoy hablando está formado por zonas o regiones que se distribuyen radialmente con un centro.
¿ya? Del cuerpo del animal. Estas zonas se conocen con el nombre de zonas ambulacrales. Zonas ambulacrales. En el caso de las estrellas y soles de mar, los brazos o los tentáculos corresponden a las zonas ambulacrales. Pero como estamos hablando de estrella de mar, estamos hablando de un sol de mar, estamos hablando de una ofiura entre un brazo y otro, hay espacio. ¿Ya? Pero en los erizos de mar tenemos nosotros la zona ambulacral radialmente dispuesta, ¿no es cierto?, a partir de un centro, y entre la zona ambulacral no hay espacio. Estamos hablando del erizo negro, erizo de mar. No hay espacio, y ese espacio se conoce con el nombre de zona interambulacral. Entonces tenemos la caparazón, una sola pieza, que está conformada por lo que corresponde a los brazos de la estrella de mar, la zona ambulacral, y los espacios que hay, que en este caso del erizo, están ocupados por la caparazón, la zona interambulacral. Otra característica interesante que tienen los equinodermos, que es única de este filum, es que presentan un sistema donde circula agua de mar. Por supuesto que no es agua de mar pura, ¿ah? Estamos hablando de la circulación de un líquido cuyo componente más importante es agua de mar, pero no solo agua de mar. ¿Ya? Circula agua. Es un sistema cerrado, ¿ya?, que te hace funcionar. El agua, cuando circula, te hace funcionar unos pequeños órganos que se conocen con el nombre de pies ambulacrales o patas ambulacrales, y que están en la zona ambulacral. Y con eso, la estrella de mar se mueve. Con eso, el erizo se adhiere un poquito a la roca. Con eso, el sol de mar puede abrir un ostión. El sol de mar es un depredador, se alimenta de machas, de almejas, de ostión. Este sistema, repito, único en los equinodermos, se conoce con el nombre de sistema vascular acuífero. No tiene nada que ver con la circulación de nutrientes ni la eliminación de gases, sino que el movimiento del agua para proyectar las patas o pies ambulacrales o encogerlos. Igual que estos juguetes que se le compran a los niños para los cumpleaños, que tú soplas y se extiende la cosa y después le quitas el aire y se encoge. Otra característica de los equinodermos: no tienen apéndices, no tienen segmentos, ni tienen cabeza. Tienen un sistema circulatorio, en persona tiene un sistema nervioso bastante básico. Aquí tenemos un detalle de la caparazón dérmica, que tiene espinas. Y aquí tenemos el ano, un erizo negro, tenemos el ano. ¿Ya? Y alrededor del ano se van orientando las zonas ambulacrales, estas que aparecen de un color más oscuro, un gris más oscuro, y las zonas interambulacrales. En las zonas ambulacrales aparecen ya las placas de la zona ambulacral, están perforadas y por donde salen los pies o las patas ambulacrales.
Alrededor de la boca del animal hay otros pequeños órganos que se conocen con el nombre de pedicelario, y que ayudan un poco a, a la limpieza de la zona de la región del cuerpo del animal, de la boca. Ahora, fíjate la distribución radial. Eso que está ahí son los poros genitales. La distribución radial, ¿ya? La distribución radial, la distribución radial de las zonas ambulacrales y las zonas interambulacrales. Bueno, las espinas. En algunos erizos las espinas se pueden mover. Y en algunos erizos, ¿no es cierto? Si la persona, el nadador, por ejemplo, rosa esta cuestión, ya se le infecta la piel. Y aquí tenemos un detalle del sistema vascular acuífero con las patas ambulacrales. Bueno, ahí tenemos la boca de la estrella de mar. Ahí tenemos el ano de la estrella de mar. Aquí tenemos la boca del erizo. Aquí tenemos el ano del erizo. Aquí tenemos la boca del pepino de mar. Aquí tenemos el ano del pepino de mar. Este se desplaza por el sustrato, ¿no es cierto?, rocoso. Este se desplaza también por el sustrato rocoso. Y este vive en el sustrato arenoso, enterrado en el sustrato arenoso. Y aquí en amarillo tienes el sistema nervioso. ¿Ya? El sistema nervioso. Fíjate tú, hay un anillo nervioso periesofágico, y de este anillo nervioso aparecen nervios radiales. Cada uno de estos nervios radiales inerva la zona ambulacral. No la zona interambulacral, la zona ambulacral. Y aquí, en verde, tenemos el sistema vascular acuífero. Esta estructura que está aquí se conoce con el nombre de madre porito, y es una placa perforada, una placa cribosa, cribada. ¿Ya? Eso quiere decir que está perforada. Y por aquí entra el agua. ¿Ya? Y cuando el agua entra, ¿ya? Se reparte por este conducto, por las zonas ambulacrales, y ya esto lo proyecta. ¿Ya? Y después el agua, ¿ya?, sale y genera una suerte de succión. Yo no sé si tú has tratado de sacar erizos negros de la roca y sacas y pues se genera un poquito de presión. ¿Ya? Y te fijas después en la roca y han quedado unos restos de unas cosas carnosas que corresponden a esto. En el caso de la estrella estrella de mar, sol de mar, prácticamente, como estos son planos, esta parte está en contacto con la roca, ¿ya? Abundan, ¿no es cierto?, la pata ambulacral. Aquí, ¿ya?, a medida que nosotros nos vamos al dorso de la caparazón del erizo negro, entonces estos se van haciendo más chiquititos, pero lo que son muy grandes son los que están aquí y los que están en contacto con la roca. ¿No? Esto entonces es el sistema vascular acuífero, y estos órganos, ¿no es cierto?, conocidos como patas ambulacrales o pies ambulacrales, existiendo solo en los equinodermos. Y los pedicelarios generalmente están por todo el cuerpo, ¿ya?, pero se concentran de preferencia alrededor de la boca, y ayudan entonces un poco a la captura del alimento, a la limpieza de esa zona, etc. La otra característica de los equinodermos es que presentan un celoma amplio, y este es un celoma, como dije al comienzo, un entero celoma. Forman la cavidad perivisceral,
es decir, esta gran cavidad que tú ves acá, en cuyo interior están las vísceras, y la cavidad del sistema vascular acuífero. Aquí hay una anatomía un poquito más compleja, aquí está más simple. Aquí tienes, ¿no es cierto?, los pies ambulacrales, el sistema vascular acuífero, el ano, el sistema digestivo, las gónadas. Las gónadas están pegadas en el caso del erizo, a la pared dorsal de la caparazón. Y estas entonces son espinas que se pueden mover porque pivotean sobre una especie de tubérculo, pequeñas yemitas que tiene la caparazón. Y en algunos, como dije, estas espinas son venenosas. ¿Cuál es la diversidad del filum? Diversidad de filum. Tenemos las estrellas de mar, los lirios de mar, las ofiuras, los pepinos, y aquí no tenemos los erizos. El erizo negro, que no es comestible, y el erizo blanco, que es comestible. Lo que se le come al erizo blanco son las gónadas. Mucha gente dice que tiene las gónadas del erizo, así que como muchos productos del mar, tiene poderes afrodisíacos. ¿Cuáles son las relaciones con el ser humano? Bueno, los erizos comestibles constituyen alimento para el ser humano, pero de nuevo la sobreexplotación del erizo comestible ha llevado a que el erizo sea cada vez más escaso y cada vez más caro. Por lo tanto, solo se vende en restaurantes caros. Entonces, para gastronomía fina o establecimientos turísticos. Si bien es cierto, se pueden vender, ¿no es cierto?, en la feria de mariscos, ¿no? Pero son caros. Las estrellas de mar y los soles de mar son perjudiciales a los bancos de ostras, a los bancos de macha, que sí. Los animales predan sobre los ostiones. Las estrellas de mar y los soles de mar cubren al ostión completo con su cuerpo, como que lo abrazan y lo sofocan. Como el ostión tiene un músculo bastante resistente, puede aguantar un tiempo no tan corto, pero termina, ¿no es cierto?, agotándose el ostión por el ejercicio que tiene que hacer para cerrar la concha. Entonces, se agotó ya el ostión y se suelta un poco el músculo. Y el sol de mar, o la estrella de mar, sacan su estómago por la boca y lo introducen un poco dentro de la concha parcialmente abierta del ostión. Y ahí tiran enzimas digestivas que terminan, ¿no es cierto?, matando al músculo y al final el ostión se entrega. Son bastante voraces. Así que son el terror donde se cultivan ostras, por ejemplo, para la venta, crianza de perlas, ostiones y bivalvos comerciales. Como estos dejan una caparazón, una vez que se mueren, son bastante importantes en el estudio de la fauna marina primitiva, los estudios paleontológicos. Y en las culturas
de algunas comunidades pesqueras, playas escondidas, ¿no? La caparazón de algunos equinodermos, como el dólar de arena, por ejemplo, se usan como adornos. Y las polinésicas, las del Pacífico Sur, se secan al sol y se venden como adornos para hacer collares. Incluso son bastante atractivos para los turistas. Aquí tenemos nosotros un dólar de arena. Vean ustedes la simetría radial. Esto del animal. ¿Ya? Aquí tenemos las zonas ambulacrales, ¿ya? Y tenemos las zonas interambulacrales. Pero vean ustedes la simetría radial que marca las zonas ambulacrales. Bien, y con eso, estimados jóvenes, terminamos la parte teórica del curso. Espero que el viernes les vaya bien en la prueba. La prueba, 45 minutos a las 8 de la mañana. ¿Alguna consulta? Brian. No, profe, ahí nomás. Muy bien. Nos vemos entonces el viernes. Que esté Bueno, bien. profe, Chao. chao, igual.